empezar con una pequeña versión de partido y después quedar a disposición para las preguntas. Buenos días. Yo creo que teníamos claro que el segundo y el tercer cuarto del partido de hoy iban a ser muy importantes, aguantar el primer impacto del partido de Valencia, que venía en una situación complicada después de la derrota del viernes. Y bueno, creo que lo hemos hecho en el cuarto, pero el segundo cuarto, que suele ser una de las claves de las victorias en casa de Valencia, creo que hemos hecho los peores 10 minutos de la temporada, una desconexión absoluta en defensa, en ataque, con cero acierto en defensa, cero acierto en ataque, sin controlar el rebote, con muchísimas pérdidas, y eso nos ha costado el partido. ¿Preguntas? Bueno, buenas tardes. Me quería hacer dos preguntas. La primera, los últimos minutos del partido que hemos visto una carga de tensión importante, ¿puede ser el primer aviso de lo que nos espera el viernes? Un partido que va a ser durísimo. En los últimos, la temporada pasada y esta temporada, acumulamos 5 partidos y 5 derrotas contra este equipo. Tampoco nos sorprende su nivel, porque lo tiene, pero lo que tenemos claro es que bueno, el partido del viernes que viene va a ser diferente, porque tiene que ser diferente de nuestra parte. Y seguro que Valencia va a estar al mismo nivel que hoy, o incluso mejor. Pero lo que nos podíamos marcharnos hoy es con la sensación de que nos pisaran la cabeza. Y la segunda, supongo que siempre es especial volver a Valencia. ¿Pensabas que en algún momento, en aquella época, que ibas a sentarte un día en la sala de prensa de La Fonteta como técnico de Baskonia? Son muchas sensaciones hoy, supongo, para ti, ¿no? Sí, la parte es un poco negativa, las sensaciones ahora mismo. O sea, bueno, obviamente no, pero esto da muchas vueltas y a veces pues pasan estas cosas. Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿No crees que la banderita con la calavera estaba un poquito fuera de lugar? ¿Perdón? Sí, la afición venía con una banderita con una calavera. Y además al lado de la Eucorriña, a la que personalmente considero como mía. Desconozco de qué me estás hablando, pero en cualquier caso creo que no soy la persona que tienes que preguntar esto. Esa es la única persona que tengo que se lo puedo decir. O sea, es que la banderita de la calavera hace unas alusiones a la violencia que me parece que no tiene ningún sentido. ¿Hay preguntas sobre el partido? Muchísimas gracias.